Muy buenos días. Tengan ustedes un buen saludo para Juan David, para Valentina Oliveros, para Andrés Ortiz, para María Camila Rentería Mosquera. Espero pues estén muy bien ante esta situación que estamos viviendo. Estamos grabando también la sección del día de hoy, teniendo en cuenta este segundo encuentro sincrónico de la asignatura Cultura Cristiana en este proceso de nivelación. Pues ya Andrés Ortiz, por cuestiones laborales, justamente cuando programaron este curso, él ya tiene compromiso los sábados por cuestión de trabajo, entonces estamos teniendo un proceso asincrónico también a través de todo el material que hay en la plataforma Moodle. De igual manera, pues, aquellas que están entrando un poquito tarde a esta clase, o si va a haber inasistencia de algunos de ustedes, pues también tengan la oportunidad de ver esta grabación en la plataforma Moodle, que la estamos haciendo, lo estoy haciendo a través de Zoom. La sala ROAD que la universidad pues tiene a su disposición. Habíamos ya presentado el programa, ya ustedes vieron lo que se hizo en la primera sección, teniendo en cuenta esas características que debe tener, llamémoslo así, dentro de la cultura cristiana, los objetivos o finalidad de la misma, ¿no? Veíamos también que dentro de esas características apuntando a cultura cristiana, y ahí es donde está en la plataforma de el Moodle, hay unos videos sobre la verdadera historia de las religiones. Hay un artículo muy interesante que tiene que ver sobre la muerte de la cultura cristiana, que pues es de John Seynor, ¿sí? Como pues en medio de la lectura, y nos dice cómo la carencia de Dios frente a otras alternativas que está cogiendo de la sociedad aparentemente destruye la cultura cristiana, ¿sí? Y pues este texto, esta idea es muy interesante también teniendo en cuenta porque él hace una definición de qué es la cultura cristiana, también nos muestra directamente cuáles los ámbitos de la cultura cristiana, uno de ellos le llama la herejía perenne, ¿no es cierto? En esos aspectos básicos. Hay un capítulo, un tercer capítulo, mirando pues toda la distribución geográfica, en donde pues Inglaterra en la suma de su poder, pues reina de la cristiandad y de todos los mares, es dueña de la mayoría de la tierra pues en ese tiempo. Entonces pues también nos exhorta pues ideas en ese aspecto, ¿sí? Eh, en ese orden de ideas, pues yo quiero un momentico compartir pantalla en donde ustedes logren vislumbrar o a la vez logren también como ese acercamiento a estos materiales que les he estado pues mostrando, ¿no es cierto? Acá este texto que les estaba mencionando sobre la muerte de la cultura cristiana, hay otros, hay uno que se llama curso de teología con respecto a la cultura cristiana, entonces es el contexto español, y Manuel Suero pues lo titula Cultura cristiana y sociedad laica en España, los protagonistas de la sociedad plural. Hay una pregunta pues interesante que él hace a su inicio: ¿qué está ocurriendo hoy en España entre la cultura cristiana y la sociedad?
dice que, pues, de alguna manera es una mirada superficial, ¿no? Como ustedes lo pueden notar. Hay un diagnóstico que nos lo muestra en la lectura, muy diciente, un mensaje cristiano, pues teniendo en cuenta las crisis de la modernidad. También lo define como tiempos de oportunidad para afianzar. Recuerden que la cultura cristiana, como les decía en la primera clase, es inclusiva, es muy humana, ¿sí? Y fuera de eso también nos puede connotar o demostrar que a través de los tiempos, a través de la hegemonía, de esos grandes poderes como el militar, como el político, como el económico, también el religioso. Entonces, por ende, al ser religioso, el cristianismo también pues tiene su poder y es una cultura muy actual, ¿cierto? En ese proceso de recuento, pues está este otro material para seguir sacando ideas, ¿sí? Un texto que habla de una nueva cristiandad, una nueva cultura cristiana. Este texto pues nos va a orientar directamente cómo la cultura cristiana eh, experimenta dos factores básicos como lo es la verdad y lo es el amor. En resumen, pues la cultura cristiana, eh, llamémoslo así, hay un rechazo, ¿sí? En resumen está claro, ante la tentación del rechazo de la cultura contemporánea o la disolución en ella, la iglesia pasa a los bárbaros, si bien existe una fisonomía cultural propia en los países de la antigua evangelización, impregnada de cristianismo. Se sugiere una identidad cultural enriquecida como modelo de integración que respete valores tradicionales y se abra a nuevos aportes. El cristianismo, va a decir la lectura o el párrafo, llamado a crear una nueva cultura cristiana cuyos fundamentos son la opción por la verdad, la belleza como camino hacia el bien y la mirada, o mejor, la primacía del amor. El cristiano está llamado a devolver a los hombres motivos de esperanza y a seguir creciendo. Paul Cardenal Poupart nos exhorta de alguna manera a cómo hay unos principios básicos, unos principios morales, en este caso la verdad, ¿no es cierto? El hacer el bien, ¿sí? Que van a hacer posible que la cultura cristiana tenga pues ese soporte o ese fundamento nuevamente, ¿sí? Se habla también de la cultura cristiana, pues es otro texto, y el patrimonio inmaterial. Hay unos, es, Javier Campos y Fernández de Sevilla, en unos estudios, llamémoslo así, que se dividen en estos capítulos, los conceptos y los límites, proceso histórico del proyecto, el patrimonio inmaterial reconocido en España, ejemplos del patrimonio inmaterial en la cultura cristiana. La fe cristiana está en los cimientos del patrimonio inmaterial y la cultura occidental. Recuerden que Jesús de Nazaret nos brinda otro concepto muy diferente a lo que podemos llamar o lo que podemos entender por esa palabra de dos letras con respecto a la fe. Él nos da otra mirada. Es tan así. Recuerden que Jesús cambia el paradigma, por eso comienza sin él creerlo y pensarlo y planearlo, otra época en la historia, la Edad Media, ¿no? A partir pues de su vida, su muerte, fuera del legado que deja y el que sus seguidores lo continúan haciendo. Estos elementos nos van a dar, llamémoslo, unas pistas para tener otro concepto de fe. Dios ya no se ve como ese Dios lejano, castigador, sino que antes, al contrario, es un Dios que predica cercanía, predica un Dios bondadoso, misericordioso, es la idea del Padre, es la idea pues de todo lo que tiene que ver pues con los procesos que eh, podemos entender familiares, ¿no? Haciendo el comparativo.
procesos que se viven en la familia, ¿no? La cercanía, el diálogo abierto, el perdón, el amor. Bueno, entonces, este capítulo es muy interesante porque nos va a mostrar precisamente esos elementos. Entonces, estos, retomando pues todo lo de la plataforma, estos son los materiales que encontramos en esa pestaña. Miremos este video, los invito.
Bueno, vamos a dejar ahí pues el video para que ustedes pues lo terminen de ver. Quiero hacer énfasis en esa parte introductoria con respecto a la simbología, ¿no? Y que pues en el video es muy potente, empezando pues en la tradición, la fecha que le han colocado al nacimiento de Jesús, todo es simbólico, ¿no? El 25 de diciembre, los tres reyes magos, la esencia de la Virgen María, la parte de la cruz, como se dice en el video y lo acabamos de escuchar. El cristianismo y otras religiones, pero más el cristianismo, pues, dentro de su cultura, es rica en todos esos aspectos simbológicos, en todo lo que tiene que ver pues con la interpretación como tal de su propio saber o de su propia finalidad para sí mismo transmitir mensajes, ¿sí? Continuando pues en el recordatorio y ahí vamos sacando elementos básicos de la cultura cristiana desde aquí, desde de la plataforma Moodle, de la presentación del curso. Hay una pestaña que la ha llamado otros temas afines a nivel pues de la relación que hay con otras religiones, un análisis con otra, llamémoslo así, eh, interreligiosa, llamémoslo así, esta relación pues, interreligiosa nos va a conocer cuáles las principales religiones, perdón, han tenido un aspecto de un diálogo y ese diálogo pues ha hecho que aspectos como confesión, la misma confesión que cada religión hace, eh, algunos ejes transversales o máximas de la humanidad, como la defensa de la vida, el tener un ser supremo, seres supremos, sean como puntos de encuentro, ¿no? Entonces, este texto va por ese lado, pues ahí habla pues de la clasificación de las religiones y aparecen pues unos cuadros estadísticos, las semejanzas que les decía para los acercamientos, pero también ahí incluyen la diferencia. Este material pues muy interesante.
Cuando se habla de otros temas afines, está, sobre todo, hay religiones que le llaman literalmente como la cultura cristiana, y entre la cultura cristiana, pues los católicos, la planeación pastoral. Ustedes saben que los católicos estamos divididos por una, llamémoslo así, una jerarquización, el arzobispo, el obispo, todo lo que tiene que ver con los sacerdotes, vienen los fieles o laicos. Bueno, en la pastoral o la planeación pastoral, pues depende del sacerdote de acuerdo a su ejercicio, su servicio. Hay sacerdotes que trabajan directamente con parroquias, otros están en sitios de inserción, en los barrios más vulnerables, en invasiones, pues como tradicionalmente los conocemos, en estrato 1, 2. La pastoral, que es el ejercicio de la evangelización, o sea, ir y predicar la buena nueva, ¿sí? O sea, todo lo de Jesús de Nazaret, su misión, su obra, el legado, los compromisos, vivir los sacramentos, bueno, todo lo que es ese anuncio, lo que se denomina pastoral, ¿sí? Es el servicio que ellos tienen. En ese orden de ideas también viene pues la parte de la caracterización de la pastoral. La caracterización de la pastoral tiene en su esencia una clasificación. Entonces hay pastoral de enfermos, pastoral social, pastoral infantil, pastoral de los sacramentos, pastoral juvenil, misiones o pastoral misionera, sobre todo en tiempos fuertes. La liturgia, pues, especialmente en Semana Santa y en diciembre, pues, está hablando de los católicos. Bueno, entonces, cuando hablamos de cultura cristiana, la pastoral es, digamos, como el motor, ¿sí? Hay otro tema afín que tiene que ver con la educación religiosa escolar. La religión en los colegios, pues a raíz de la libertad de cultos, antes estaba centrada en los católicos y la educación giraba en torno a esa confesión católica y cristiana, digámoslo así. Pero después la Constitución y después esto de la libertad de cultos permitió que los colegios, sobre todo pues los que son públicos, tuvieran diferentes miradas y los currículos o los planes de aula o las asignaturas pues de religión empezaron a cambiar su horizonte, porque antes se daba era una educación religiosa netamente católica o cristiana. Ahí ya abre la mirada. Entonces, la educación religiosa escolar, a pesar que sigue teniendo para los colegios católicos su horizonte, ya conversa con otras confesiones o con otros estilos. Viene todo lo bíblico como tema afín. La cultura cristiana trabaja muy fuerte el tema de la Biblia. Entonces, hay dos procesos para comprender e interpretar la Biblia, que es la esencia, ¿no? El texto sagrado de los cristianos, es todos esos mensajes que recopilaron después diversos autores y lo plasmaron en la Biblia, mensajes de Jesús de Nazaret. Antiguo Testamento, antes que sucede del acontecimiento del nacimiento de Jesús de Nazaret, y Nuevo Testamento. Entonces, para comprender esos textos, porque ese texto no es un libro literario que usted empieza desde el primer renglón hasta el último y lo lee linealmente y eso es lo que pasa. No, hay que saber comprender porque fueron varios libros que se concentraron en uno. Entonces, hay diferentes, llamémoslo así, maneras de verlos, maneras de interpretarlos. Eh, Carlos Mester y Tarcisio Gaitán nos dan maneras para interpretar la Biblia. Y la cultura cristiana, pues, nos invita a eso directamente. Después viene, pues, otro texto afín que tiene que ver con los principios netamente católicos. Un principio es un derrotero, es una columna vertebral que tiene que ver con este legado que se deja, pero que a la manera de los católicos lo fortalecen desde su argumentación. Y el otro texto es la convivencia entre tres culturas, pues rápidamente también lo voy a mostrar, pues el interés es de que ustedes, de acuerdo a estos textos, recuerden que hay un compromiso, que ustedes escogen un texto, lo profundizan, lo leen y desde la parte interpretativa ustedes
lo colocan, llamémoslo así, a disposición de su interpretación, comprensión y no lo socializan, ¿sí? Este texto, pues, se llama María Isabel Sánchez García, como dice el título, la convivencia entre tres culturas en la península ibérica, la cristiana, la musulmana y la judía. Y es curioso porque en este texto, tres maneras distintas de entender el mundo y vivir de él. Entonces, ella nos va a caracterizar cada una de esas religiones, pues, cómo han, llamémoslo así, cómo han ido históricamente teniendo esos acercamientos, ¿no? Este texto es muy interesante precisamente por lo que les decía ahora de las máximas, tanto las semejanzas como la diversidad, y desde allí empieza una lectura muy interesante, ¿sí? Hay la cultura, pues, como introducción también al tema del diálogo interreligioso, aquí en esta pestaña, socializado lo de las religiones del mundo para que hayan un acercamiento, y como digo la introducción, es importante saber que la cultura cristiana hace parte de las religiones del mundo, cada una de ellas con sus características y sus afines. Estos videos que les he compartido nos ayudan a ver eso, esos diálogos. Por lo menos hay un diálogo, todas las religiones tienen un ser supremo, si hablamos de semejanzas. Todas las religiones tienen unos métodos de evangelizar, todas las religiones tienen unas prácticas, todas las religiones tienen una manera propia de reunirse, todas las religiones tienen unos líderes, todas las religiones han tenido un seguidor, todas las religiones tienen unas cabezas visibles, entonces, miren, pero ya en su esencia empiezan a haber una serie de diversidad. Aquí en estos videos pues ustedes pueden complementar pues la información. Y recuerdo en este pues segundo encuentro sincrónico que hay dos grandes compromisos. La lectura del texto, y deje el chat abierto para que si hay dudas, inquietudes, ustedes tramitan por ahí, o también las dudas, inquietudes me dejen llegar a mi WhatsApp, pues ya tienen la información, tienen mi correo, aparece pues ahí en la explicación del proceso de nivelación, el WhatsApp y el correo. Ustedes hacen la lectura a manera de exposición, a manera de síntesis, exposición PowerPoint, Prex, y bueno, ustedes me la mandan al correo, ¿sí? Y ahí yo miro la comprensión de esos textos o esas lecturas, ¿sí? De igual manera pasa con la parte del examen final o la indagación en el aula. Estas indagaciones pues tienen directamente un valor agregado y es la dimensión o la competencia propositiva. Usted escoge una iglesia, escoge una religión, una confesión, un grupo pastoral, bueno, y usted profundiza en él. Entonces usted misma se hace preguntas de interés a lo que usted quiere conocer de eso que usted escogió. Por lo menos una parroquia. Entonces, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el impacto social de esa parroquia? ¿Qué funciones tiene? ¿Cuáles son sus objetivos? Los diferentes frentes de servicio de la parroquia, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los líderes? Bueno, las preguntas ustedes se las van haciendo y desde ahí van respondiendo. Entonces, la manera como usted va a presentar ese trabajo también es propositivo. Usted me propone si va a hacer una presentación en PowerPoint, un video, un audiovisual, una síntesis reflexiva. Bueno, usted lo debe entregar. Está recordando esos dos compromisos. En la última pestaña está ya directamente lo que estamos haciendo en la nivelación. Yo aquí a ustedes les dejé el video con la temática principal de las tres características o cuatro, mejor, de lo que es la cultura cristiana, la inclusión, lo que es la humanidad como tal, la humanización, los ejercicios de humanización, y que la cultura cristiana siempre está al día, siempre es algo moderno, siempre es un tema muy interesante para tratar. Aquí está el documento de la explicación del proceso nivelatorio, que ya
pues más de uno pues lo tiene, hasta incluso se los mandé sus correos. Inicialmente yo tenía a Juan Daniel y a Andrés, ¿no? Pero ya después las dos estudiantes, pues llegaron. Entonces ustedes ya son 4, aquí está mi correo, aquí hago la presentación del curso, ¿sí? Las indicaciones de lo que estamos haciendo cada día, por lo menos hoy, por eso estaba de una manera muy, hace 8 días fue la introducción, hoy estamos viendo esa relación de la cultura cristiana con temas afines. Recuerden que ustedes también en la indagación pueden profundizar esos temas afines. Yo ahorita les hablaba por lo menos el de la pastoral. Si ustedes entran a una iglesia, una confesión religiosa, una parroquia, un grupo, ahorita les muestro un video de un ejemplo de una comunidad religiosa, un estudiante de cultura cristiana de una de las licenciaturas y profundizó en una comunidad religiosa, o sea, una comunidad religiosa bien clara, bien específica de pues estas personas que optan para ser sacerdotes o hermanos, hermanas, religiosos, religiosas, o monjas, como le llaman, o frailes, como le llaman, y él se interesó y pues él nos muestra ahí ese impacto, ¿no? Entonces, a manera de cultura cristiana, él lo relaciona con temas afines, la pastoral, los objetivos, bueno, lo que estamos haciendo hoy. Recuerden que este video también va a quedar grabado en la plataforma, lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Para dentro de 8 días vamos a profundizar más cómo esa cultura cristiana tiene, por eso los videos que quiero que vean, esa relación directa con estas otras religiones, ¿no? Recuerden que tradicionalmente hay 5 grandes religiones: los judíos, que son de Nazaret a judíos, los cristianos, el islamismo, el islam, el hinduismo y el budismo, ¿no? Aunque el budismo dicen que de pronto pues no tiene tanto como una confesión religiosa, pero más como una filosofía, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a sus características para ser religión, que tienen un texto sagrado, que tienen un Dios supremo, unos ritos, una simbología, un impacto en la sociedad, tiene, bueno, todo eso es para hacer religión. Cada religión se divide en iglesias, que es lo otro que debemos de aclarar. Aquí ya viene el proceso de evaluación, que ya se lo expliqué. Bueno, ustedes tienen hasta el 29 de julio para entregar los 2 trabajos, tanto la exposición del tema de la lectura propia, como la exposición de lo que ustedes puedan hacer con respecto a la indagación. Entonces, esos son los 2 trabajos, ¿no? Sí les quería recordar este material. Entonces, insisto, desde el método propio de este curso, la misma situación o directriz de la Vicerrectoría Académica, la plataforma Moodle, los correos electrónicos, el WhatsApp, el celular, la videollamada, todo eso es asincrónico y todo eso vale. Eso exige un ejercicio de autorregulación, de autodisciplina. Entonces, pues nuevamente a ustedes, lo que es Juan David Tamayo, lo que es Valentina Domínguez, Andrés Ortiz, María Camila Rentería, ustedes 4 son los que están aquí implicados en este curso. Por eso esta grabación queda en la plataforma también. Recuerden que hemos tenido hoy a nivel del compromiso ya más formal, más organizado, el compromiso de la caracterización y todo lo que tiene que ver con cultura cristiana. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de las relaciones que tiene la cultura cristiana con otras religiones. Hemos hablado también cómo la cultura cristiana maneja unas simbologías típicas, los 3 reyes, el nacimiento, la fecha del 25, lo de María. Bueno, esa caracterización es fuerte, ¿no? Los cambios de paradigmas que la cultura cristiana maneja. De igual manera también es muy notorio tener, digamos, como unos ejercicios de comprensión
a ese estilo que se llega o que se pueda tener a cabo, de acuerdo pues a lo que se pueda brindar en su interpretación, en su esencia como tal. La cultura cristiana también, pues de alguna manera nos va a dejar unos ítems o unas maneras fuertes para poder establecer un ejercicio más comprensivo, que es la primera competencia de este curso. Es importante que ustedes también organicen elementos básicos dentro de los procesos que ustedes puedan tener, ¿no? Como por lo menos, si hablamos de la competencia comprensiva, hagan de cuenta que ustedes van a establecer unas acciones desde los títulos o desde las mismas exposiciones o trabajos más elaborados, un poco más, si me pueden entender, trabajados, unos ejercicios que nos permitan establecer unas características de comprensión afines a lo que ustedes puedan visualizar. La parte argumentativa, pues de acuerdo a las exposiciones, recuerden que yo les decía que está basado en la manera como ustedes pueden argumentar sus trabajos, en los ejemplos prácticos, la manera como ustedes relacionan con otros temas. El argumento también se da cuando ustedes conversan con otros autores. Y lo mismo pasa con la cultura cristiana, o sea, con temas afines. La cultura cristiana puede dialogar en este momento con la política, en nuestra situación actual de nuestro país. Mire lo que pasó con Monseñor Darío de Jesús Monsalve en pos del conflicto que está viviendo. La cultura cristiana puede dialogar con la parte económica, ¿sí? Teniendo en cuenta procesos de equidad, procesos de igualdad de condiciones, en defensa también de los derechos de los ciudadanos, que haya igualdad de condiciones para los habitantes. La cultura cristiana también, con todos los abusos de poder, sobre todo no solamente el poder político y económico, sino el poder militar, también la cultura cristiana organiza unos diálogos fuertes. Entonces, este tipo de argumentos cuando la cultura cristiana está con otros poderes, con otros aspectos, es muy válido, ¿no? Y desde ahí empiezan los diferentes procesos. Y ya la indagación de las competencias es que finaliza de la competencia propositiva de este curso. Les voy a compartir un video de uno de los trabajos que mostró un estudiante y él en su indagación hace su trabajo de una manera o un método muy atractivo, ¿no? Miremos el video de él para que ustedes tengan una mayor comprensión. Bueno, ahí pues viene la reproducción.
Bueno, entonces ese es un ejemplo de lo que es el trabajo final. Es un ejemplo nomás. Él escogió el estudiante JJ Muñoz, él escogió una comunidad religiosa. Y mire todo el ejercicio de indagación que hace. Él hace primero una serie de preguntas y desde esas posibles respuestas arma todo este proceso indagatorio. Una comunidad religiosa. Su propuesta o la propuesta de ustedes puede ser desde una iglesia, desde un grupo parroquial, desde otra confesión religiosa. Cuando hablo iglesia, pues obviamente estamos en el cristianismo. Recuerden que hay muchas iglesias, los anglicanos, los ortodoxos, bueno, muchas iglesias, no solamente son los católicos. Entonces, se trata de eso, que ustedes a manera de síntesis, en donde se va la comprensión, la argumentación y obviamente la proposición, ustedes hagan el ejercicio de indagación. Eh, Grupo pastoral, grupo parroquial, iglesia, congregación, comunidad. Este video fue de una comunidad religiosa, ¿sí? Que el estudiante nos invita pues a reflexionar y nos da a conocer esa comunidad religiosa desde su proceso de indagación. Entonces, ustedes tienen, digamos, esa apertura, ¿no? Para ver exactamente qué nos pueden mostrar, cómo lo van a hacer, la manera también como ustedes se pueden establecer. Yo tuve unos estudiantes que en algún momento su indagación fue directamente, llamémoslo así, socializada. El tema como tal fue esta iglesia cristiana que le llaman integral, que es Casa sobre la Roca. Entonces, desde allí los estudiantes nos empezaron a mostrar la historia. Ellos se preguntaron que cuál era la historia, cuál era el impacto, su estructura, cuál era. Bueno, entonces ellos en la medida que fueron haciéndose preguntas empezaron a hacer una serie de núcleos. Entonces empezaron a mostrarnos cuál es la historia, cuál es la expansión, cuál es la organización, cuáles son esas costumbres, las creencias y doctrinas, cuál es el impacto social, el sentido, la ubicación. Entonces, mira, es otro ejemplo de indagación como ellos nos muestran ese proceso que tuvieron. Insisto, el ejercicio lo hace usted, el ejercicio lo coloca, digámoslo así, teniendo en cuenta toda la riqueza de la cultura cristiana. Recuerden que la cultura cristiana, por algo es cultura, ¿no? Tiene unos rasgos a lo largo de estos dos
de estos dos encuentros, hace 8 días y el de hoy, les he estado dando todas las características que tiene la cultura cristiana. La universalidad, el diálogo, la apertura. Yo, con respecto al acercamiento de otras confesiones, recuerden que cuando hablamos del diálogo que hay entre las religiones, se llama diálogo interreligioso. Dentro del cristianismo, dentro de la cultura cristiana, el diálogo de las diversas iglesias y confesiones cristianas se llama ecumenismo. Ecumenismo, esa es otra idea, ¿no? Entonces, mire que estamos hablando ya de una serie de características que hemos visto el día de hoy que maneja la cultura cristiana. La parte fuerte tiene que ver con la inclusión. Jesús de Nazaret siempre fue la diferencia, siempre fue al que era rechazado, al que era discriminado, y lo incluye en su proyecto, ¿sí? El alto grado de humanización, por encima de la ley, por encima de cualquier cargo, de cualquier servicio, por encima de cualquier mandato, está el hombre, la persona, la mujer, el ser humano como tal, ¿sí? La cultura cristiana es una cultura actual, porque ya les dije, siempre va a estar allí como parte de un poder religioso, siempre va a estar hablando con otros poderes, con el poder político, el poder económico, el poder militar y otros factores sociales, ¿no? Dentro de la sociedad es tema de educación, es tema de mirarlo desde la ética, es tema de la antropología, es tema de la cultura o tradiciones que generan los pueblos. Entonces, mire, es fuerte, ¿no? Ese proceso universal también de aceptación. Ahora por lo menos el video nos mostraban una manera de hacer cultura cristiana y es ir a la periferia, ir más allá de donde está lo que llamamos el progreso. Entonces, mire, la riqueza de la cultura cristiana es bastante, bastante y bastante, ¿sí? Dentro de esos procesos de características, dentro de esos procesos de diversificación, recuerden que hay varias iglesias cristianas. Voy a nuevamente a mirar, porque yo me quedé pues mencionándoles, pero les voy a compartir por lo menos el trabajo de los estudiantes de Casa sobre la Roca. Rápidamente vamos a ver si lo puedo mostrar. Aquí por lo menos ellos nos van dando lo que yo les decía, la historia, la expansión, la organización, las costumbres. Y ellos fueron haciendo pues como su recorrido, ¿no? Por lo menos aquí la historia. Ahí nos habla cómo fue, ¿no es cierto? Pues este material si quiere también se los comparto como ejemplo. La expansión, exponen lo de la expansión, la ubicación de Casa sobre la Roca, el sentido que tiene Casa sobre la Roca. Entonces, mira, ellos lo hacen a través de preguntas y a la medida que van respondiendo es que logran organizar. El cómo ustedes me van a presentar el trabajo, insisto, ya es propositivo. Mire, esta es una presentación con hipervínculos, ¿sí? Por ahí tienen algunos audios, pero pues yo no me quiero demorar, precisamente porque esto está para que usted lo profundice en la plataforma Moodle. Entonces, mire, todo lo que nos habla de, con respecto a pacificadores, ¿no? Comienza en el corazón, cada uno del individuo y su relación con Dios. Como cristianos debemos unirnos en conocimiento, interés, comprensión y convicción para movilizarnos. Como pacificadores, es el nombre propio de la iglesia, en nuestro país, pensando en el presente y el futuro de la sociedad. Mire que la paz es un eje transversal y hay gente de lo político que habla de paz. El conflicto armado en Colombia ha tenido un proceso de paz. Ahora pues que está siendo desconocido por el gobierno y esa denuncia la hizo Monseñor Darío de Jesús Monsalve, pero está allí. Mire, a través de los jóvenes, esta iglesia dice, somos un grupo de jóvenes enamorados de Dios, que pertenecemos a la iglesia Casa sobre la Roca, alegría, compañerismo, fraternidad y mucho más. Mire, también pues en medio de todas las situaciones, hay características para los niños, para los adultos,
el trabajo para la mujer, mire, todo lo que tiene que ver con los hombres de bien, o los apóstoles, ¿no es cierto? Dice, mira la formación y orientación de los valores de la iglesia, está también el matrimonio, está lo de la parte del emprendimiento. Mire, cada iglesia maneja una serie de, llamémoslo así, estas son las publicaciones que tienen, todo lo, cómo se propagan ellos, ¿no? Ese es el famoso impacto social. Las creencias y doctrinas, pues también no lo esencialismo, ortodoxia, relacionismo, por aquí hay otras creencias, pues de este grupo, el origen y futuro, raíces, el integralismo, la declaración de la fe que ellos tienen, pues dentro de la iglesia, ¿sí? Mire, todo lo que es la declaración de la fe, tienen 42 declaraciones, hasta incluso, pues ya renderó Darío Silva, que es el presidente, pues es llamémoslo así, como las exhortaciones de lo que él puede hacer. Bueno, yo les quería, pues, voy a dejar hasta ahí, les quería mostrar esto. Se trata de una proposición, cultura cristiana es abierta, por ende, lo que yo les decía, todo lo simbólico desde el nacimiento de Jesús de Nazaret, alrededor lo del pesebre, lo que genera la primera concepción entre María y José de su hijo, la primera que creyó en él fue María, ¿no es cierto? Por eso la Virgen, lo de los tres reyes magos, lo de los pastores. En la historia hay una esencia fuerte del cristianismo que es Jesús desde los 12 años, esa figura pues de la edad, desde infantil, cuando él empieza a hablar con otros, con los sabios, con los doctores de la iglesia, pues, entonces, mira que son situaciones que desde lo histórico van trayendo otros elementos, como hemos estado a lo largo pues, de estas intervenciones, que fortalecen la cultura cristiana. El trabajo comunitario, Jesús no trabajó solo. El número simbólico, él llamó a 12 apóstoles, 12 corrientes, 12 formas de ver la vida, y los incluye, ¿no? La diferencia, y cada dos eran líderes y eran extremos, ¿sí? Pedro, pues en su fama, un pescador, líder, revolucionario, pobre, Mateo, un cobrador de impuestos, mire, sí, esas dos diferencias, uno cobra impuestos y el yugo ante los pobres, el otro pobre, y lo logra mezclar ahí en medio de la diferencia. Entonces, eh, la diversidad de lo que trabaja Jesús de Nazaret, todo lo que son sus obras, sus milagros, la manera de la fe, como les decía yo iniciando la sección, como Él nos muestra otra figura de Dios que lo trae más cercano, las convicciones, todo lo que tiene que ver con su legado, porque los apóstoles continúan toda esa fuerza y es lo que fortalece, y por eso se llama cultura cristiana. Entonces, todo ese proceso histórico, cuando él muere, cuando él resucita, miren nomás el video que les mostraba ahora que está en la plataforma Moodle de la simbología, lo que es la resurrección, lo que es el tercer día, después de la muerte, 3 días después resucita. O sea, todo eso es un multiuniverso para que cada uno de nosotros vamos metiéndonos al tema de cultura cristiana. Esta manera diversa es lo que lo debe caracterizar a usted, futuro egresado de Unicatólica. Estos valores, estos principios son los que usted lo deben de distinguir de otros profesionales. Por eso este curso es muy importante de cultura cristiana. Un administrador, un contador, un trabajador social, una licenciada, licenciado, un psicólogo, una psicóloga. Bueno, uno dirá, pero ¿por qué? La universidad tiene eso, desde dentro de su componente sociohumanista, todo el legado, además porque estamos dentro de la cultura cristiana, dentro de la arquidiócesis de Cali, que es la confesión católica, estamos mirando estos valores, estamos hablando de estos principios, estamos hablando de esta caracterización que nos debe caracterizar al egresado de Unicatólica o a todo empleado de Unicatólica, a todo colaborador de Unicatólica, administrativo, docente, hasta incluso los primeros, y ellos se tienen que tener fuerte por su coherencia, ¿sí? Los primeros son los directivos. Monseñor lo está haciendo con una radicalidad
y toda la polémica a nivel nacional por defender la dignidad de los derechos humanos. Asimismo el rector, asimismo las vicerrectorías, el vicerrector administrativo financiero, la vicerrectoría académica, la vicerrectoría de pastoral, deben de tener una radicalidad, el secretario general, el director de planeación, deben de ser acordes de esa misión y de ese legado, porque nosotros defendemos la dignidad humana y los derechos humanos, los docentes, ustedes los estudiantes, y cada uno tiene su manera. Esto de la pandemia, el protagonista número uno, hemos enfocado todo el servicio hacia ustedes, pero nosotros también somos seres humanos. Los docentes tenemos nuestra cotidianidad, nuestro trabajo se ha triplicado y yo creo que las directivas ya saben eso, se nos ha triplicado el trabajo. Una cosa es tenerlos a ustedes en la presencialidad y eso es cultura cristiana, el vernos al otro y comprender esta frase que voy a decir. Los métodos y los ritmos cambian. Una cosa es tenerlos a ustedes en un solo salón, los 30, 25, 20, 40, hasta 45 estudiantes. Bueno, ahorita con estos protocolos de bioseguridad no va a ser así. La universidad se está repensando esos procesos. Tenerlos a ustedes en un solo salón y darles el pretexto de conversación de las clases y que ustedes ahí mismo hagan. Y otro, realidad completamente diferente, por eso digo que se ha triplicado el trabajo, es hacer lo mismo, pero de una formación más personalizada, porque es que no todos pueden ustedes conectarse a las clases sincrónicas. Entonces, desde la flexibilidad, se nos ha pedido que estemos pendientes de los WhatsApp, plataforma Moodle, correos electrónicos personales, correos electrónicos institucionales, videollamadas, usar diferentes plataformas, Net, Zoom, bueno, la diversidad. Entonces, nosotros tenemos que estar haciendo todas estas fuentes para trabajar. Y las otras funciones están ahí, asesorías de trabajo de grado, nosotros como docentes. Está todos los compromisos con investigación y proyección social. Nosotros hemos demostrado, por lo menos en la proyección social, que es el trabajo en las comunidades. Seguimos acompañando de esta manera virtual a las comunidades. Mire la cultura cristiana, ¿sí? El estar y pensar en el otro, más que uno mismo desde su egocentrismo. Nosotros pensamos en ustedes, nosotros pensamos en los sectores de las comunidades. En la Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades yo coordino la proyección social y tenemos como unos 10, mal contados, 11, 12 proyectos y todos ellos hemos tratado de mantener el mismo ritmo, ¿sí? Con la parroquia Nuestra Señora de Fátima en un proyecto Manuela Beltrán, con uno de los colegios, una institución educativa del sector de Quianamayo, con otro de Miranda Cauca, un grupo de estudiantes, en el pretexto filosófico para conversar y volverse más humanos, más cristianos, si hablamos de eso, ¿no? A pesar que el colegio no es confesional, una fundación Sembradores de Paz, un grupo, un movimiento Misioneros por la Vida, hay compañeros que trabajan con comunidades indígenas, hay otros que trabajan con ONGs, la proyección social se da a través de cursos de educación continua. Bueno, hay muchos proyectos que nosotros no hemos parado, ¿sí? Y a eso súmale que todo lo hacemos desde la casa, nuestro ambiente familiar, nuestras relaciones de nuestro matrimonio, nuestras parejas, nuestros otros parientes, ¿sí? Mis padres, mis hermanos, bueno, a nosotros se nos ha triplicado el trabajo. Entonces, cuando nosotros miramos la otra cara de la moneda, así como ustedes estudiantes, nosotros también somos seres humanos y nosotros también debemos de tener una vida, ¿sí? Entonces, las exigencias nos permiten adaptarnos, pero ante todo, más que la regla, más que los formatos, más que la nota, más que los compromisos, uno debe tener, pensar en la humanidad. Nosotros los docentes lo estamos haciendo con ustedes, con ustedes. Hay estudiantes que de alguna manera son muy críticos, ¿no? Y criticones también, porque desconocen toda esa realidad y son muy egocentristas. No, no, un momentico, la institución, los docentes, los directivos, los administrativos, estamos velando y tratando de que ustedes tengan su... nadie estaba preparado para esto. Entonces, todos estos elementos de la cultura cristiana, mire, son muy afines a lo que nosotros estamos viviendo. Le estoy dando solamente un ejemplo, el de la pandemia que nos cobijó a todos pues, y nos puso a cambiar nuestros estilos de vida. La cultura cristiana debe ser así, flexible. Usted, señor profesional, usted va a centrar al ser humano
va a centrar, independiente de donde usted esté, con su familia, con los vecinos, ejerciendo su labor en la empresa, o si usted tiene su propia empresa, en una organización, en una institución, en una industria, ¿usted va a centrar al ser humano o usted va a ser deshumanizante? Va a practicar la deshumanización, que primero va a estar la regla, la norma, la ley, y no va a tener esa mirada humanista. Eso es lo primero que debe enseñarle a usted la cultura cristiana. En ese orden de ideas, entonces, insisto, lo que usted lea, desde uno de los textos de la que está en la plataforma Moodle, de las lecturas que le di, haga el ejercicio comprensivo y argumentativo. Mándeme al correo el trabajo que usted desarrolló, hagalindo@unicatólica.edu.co, como usted lo comprenda, como usted lo argumente. Ese es uno de los primeros compromisos académicos, o el primer compromiso académico de este curso en este proceso de nivelación. Y el segundo curso, o el segundo compromiso académico, perdón, de este curso, es la indagación. Mire, yo le mostré dos formatos. Proponga usted. Uno fue a una iglesia, ¿sí? La iglesia sobre la roca. Y otro fue a una comunidad religiosa. Proponga usted qué va a investigar, qué va a indagar a través de preguntas, y las respuestas usted no la muestra, ¿sí? Y proponga el estilo también. Mira, uno hizo un video, otro hizo una presentación en PowerPoint. Entonces, usted lo hace y también me lo manda al video. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, pues ya vamos cerrando la sección de esta clase. Recuerden, todas las inquietudes, todas las preguntas, está mi WhatsApp, está el correo electrónico, está mi celular, me pueden llamar, me mandan un mensajito de WhatsApp. Ustedes saben que nosotros tenemos muchas reuniones, ya les dije, por lo menos yo que estoy a cargo de la proyección social, estoy atendiendo comunidades, estoy en asesorías de trabajo de grado, bueno, reuniones de comité, de consejo, bueno, el proceso de ustedes de nivelación, yo tengo funciones en posgrados también. Entonces, yo les saco tiempo a ustedes. Eso es propio de la cultura cristiana. Mi confesión es la católica. Debo de predicar debo de ser coherente, de hacer lo que predico mejor. Entonces, en este orden de ideas, recuerden, cualquier inquietud, cualquier duda, con el aval de vicerrectoría, tenemos los procesos asincrónicos. Yo con mucho gusto le respondo la llamada. Si no le puedo contestar, mándeme un mensaje de WhatsApp y nos ponemos de acuerdo cuando no le devuelvo la llamada. Si tiene dudas, si tiene preguntas, mire todos los componentes y los elementos ya en 2 clases que hemos visto de la cultura cristiana. Este curso es así, de síntesis, porque es un curso de nivelación. Es una propuesta, pues, que se desarrolla. Bueno, entonces, los 2 materiales los voy a subir también para que ustedes los tengan como un horizonte, ¿no? Como ejemplos. Uno habló de una iglesia, otro habló de una comunidad religiosa. Bueno, ustedes ahí nutren. Recuerden, este video va a estar en la plataforma Moodle. Que tengan una feliz tarde. Gracias pues por la atención. Insisto, las dudas, las inquietudes. Espero los compromisos de académicos, a manera de exposición y a manera de indagación la proposición respectiva que ustedes puedan tener. No me canso de decir, cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden que este medio les exige a ustedes un ejercicio de autoformación, de autodisciplina. Esto de la pandemia nos cambió el chip de la educación. La responsabilidad es suya con nuestro acompañamiento. Con mucho gusto estamos ahí prestos a acompañarlo, ¿sí? O acompañarle, o acompañarla para el caso pues de las mujeres. Entonces, por favor, aprovechen estas generosidades que está brindando la universidad desde otros cambios, desde otros paradigmas, desde lo que ustedes quieren hacer, ¿sí? Bueno, pues ahora sí, que tengan una feliz tarde de sábado, viene puente, oxigenémonos, cuidémonos, seamos obedientes a las condiciones de bioseguridad. De pronto usted puede ser asintomático y no puede vivir los síntomas del virus, pero usted sí puede transmitir la enfermedad. Piense en el otro, esa es la cultura cristiana también. Pensemos en el otro, tengamos ese alto grado de responsabilidad
que nosotros podemos ser transportadores de virus y enfermamos y hasta matamos sin pensarlo, imagínense, matamos porque usted ya es consciente y sabe que hay que cuidar, que hay que cuidarnos y hacer todas las, ser obedientes a todas las parámetros, las condiciones, las normas que nos están colocando con bioseguridad. Entonces, recuerden, pensemos siempre en el otro. Jesús de Nazaret, desde la cultura cristiana, es un modelo a seguir, pensando en el otro. Usted, futuro profesional, independiente que sea su disciplina, siempre piense en el otro, quítese el egocentrismo, el individualismo. La misma vida le va a compensar eso, el mismo Dios, los mismos dioses, la misma naturaleza. En lo que usted crea, siempre le va a compensar. Pero piense siempre primero en el otro, en los demás, ¿sí? Bueno, ahora sí, feliz tarde, feliz puente y espero pues que les haya agradado la sección del día de hoy con esos compromisos fuertes que debemos de tener. Nos vemos dentro de 8 días y espero pues los primeros trabajos en el transcurso de esta semana. Que estén muy bien. Hasta luego.